Bienvenidos todos, empezaremos muy pronto. Mientras tanto, por favor seleccionen a cómo quieren escuchar esta transmisión. Y comenzaremos en unos 3 o 4 minutos. Se ha estancado en todos lados porque ahorita al parecer solo quieren hacer streaming y cobrar. Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente. ¿Pueden escucharme? Muy bien. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí a 2022 al Foro Permanente de Aguas Binacionales. Es nuestro primer coffee break del año y vamos a comenzar a lo grande. Tenemos muchas dificultades. El año 2022 parece ser tan malo como el 2021. Esperemos que sea mejor. Significa que tenemos mucho trabajo por delante y necesitamos la pasión y la paciencia para hacerlo.
Hoy tenemos un gran programa. Antes de empezar, solo quiero hacer un anuncio. Por favor, si van a escuchar el evento en inglés, vayan al icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Elijan el idioma de su preferencia, ya sea inglés o español. Y, habiendo dicho eso, el evento de hoy es justicia social y ambiental, el papel de las naciones indígenas en la conservación de recursos acuíferos transfronterizos. Es un tema muy importante, que es un tema que normalmente no se discute en la agenda binacional, normalmente no se discute, pero sabemos que es un tema muy importante y apenas está tomando relevancia en el mundo. Mientras más difícil, mientras más desafíos haya en el agua, es más importante hablar de esto. Y por lo tanto, tenemos expertos, ya que hay gente que puede ser muy ignorante sobre el tema. Estamos muy felices de tener a nuestros ponentes en este día. Me gustaría darle la palabra a Samuel Sandoval, que estará manejando este evento conmigo. Solo quiero agradecer a nuestros patrocinadores de Arizona Water Institute, Water Resources Research Center. Ya no sé que estás ahí y muchas gracias. También quiero agradecer al California Institute for Water Resources, North American Development Bank y Texas Water Resources Institute por apoyarnos. Sam, ¿quieres presentar a nuestros ponentes? Bienvenidos todos. Feliz Año Nuevo. Estoy muy feliz de que todos estén aquí y feliz de verlos nuevamente. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente, hablando de un tema que me parece que no hay que dejarlo de lado. Las naciones indígenas, comunidades originarias y las regiones transfronterizas. Tenemos 3 ponentes excelentes. Comencemos con Oscar. Oscar Rodríguez, el administrador tribal de la tribu Lipan Apache. Tiene diplomas de Harvard y MIT y habla 100% español e inglés. Pueden hablar con él en español si gustan. Él creció cerca de la frontera en la prefectura del Mulato. Ha sido parte de la mesa directiva en varias organizaciones sin fines de lucro y tiene mucha experiencia en Estados Unidos y el mundo. Nuestro segundo ponente es Yamilet, una licenciatura en Economía y un doctorado en Recursos Naturales Renovables. Ha trabajado por más de 20 años en manejo acuífero transfronterizo, directora ejecutiva en una organización sin fines de lucro, trabajando para restaurar el delta del río Colorado en México. Y ayuda a organizaciones sin fines de lucro a volverse organizaciones más fuertes y resilientes. Por último, tenemos a Adriano Glesby, director del Centro de Recursos UTON, director del Centro de Recursos Transfronterizos UTON de Nuevo México. Adrián le ha brindado asesorías legales a tribus, granjeros y organizaciones sin fines de lucro en áreas de Nuevo México. También fungió como asistente fiscal general, representando a la Comisión de Flujo Interestatal del Río Pecos. Y sin nada más que agregar, deberíamos comenzar.
Gracias a los ponentes, gracias a las personas que están ahora con nosotros. Entonces, comencemos. Esta es la pregunta muy importante y está en el título de hoy. ¿Cuál ha sido el papel de las comunidades nativas de la región fronteriza para la conversación y el manejo de recursos acuíferos transfronterizos? ¿Cómo podría ser el papel de las comunidades nativas? Me gustaría comenzar con Oscar, si está bien. Tienes 3 minutos. Por si puedes hablar de este tema con nosotros. Primero voy a dirigir mi comentario a la pregunta de cuál es nuestro papel de las comunidades nativas. Me parece que no lo encuentro. La interpretación al fondo de tu pantalla. Debería haber un icono de interpretación en la parte de abajo. Lista. I can hear. Puedo escuchar. Perdón, usé mi primer minuto en esto. El papel de las comunidades indígenas. Iré rápidamente a la historia de esto. El papel de las civilizaciones. Del Río Grande en Colorado a Nuevo México, que es una frontera. Es una continuación del papel del presente de la comunidad fronteriza que se encuentra en ese lugar. Estas comunidades han estado en el Río Grande, desde Colorado al Golfo de México, mucho más que en los últimos 200 años. El hecho de que es una frontera es un artefacto geográfico. La perspectiva de las comunidades nativas es que han sido parte de eso por muchos siglos. La comunidad sigue ahí y seguimos juntos y seguimos operando juntos. Hay muchos individuales que no son partes de las tribus, pero que existen a través del Río Grande. Antes de los años 1500, antes de que llegaran los españoles. Ahora son americanos, mexicanos, tejanos. Tienen muchas afiliaciones políticas, pero te dirán que han estado ahí por muchos siglos. Y el patrón de sus vidas los diferentes elementos políticos a través de la frontera
y la manifestación de su arte hasta el día de hoy. Solo me gustaría decir rápidamente que la narrativa de las comunidades nativas es que mueren o que desaparecen, y que muchos lugares de Norteamérica que muchas veces los educan y ya no son parte indígena. Véanme, yo puedo caminar y aparentar que soy alguien diferente, pero hay muchas personas que seguimos muy activas ahí y nos asociamos con estas comunidades. Nuestro papel de muchos años continúa hoy en día. Esos fueron mis 3 minutos y termino ahora. Muchas gracias, Oscar. Yamilet, ¿quieres continuar? ¿Cuál ha sido el papel de las comunidades nativas, la región fronteriza, la conversación y el manejo? Muchas gracias, Rosario. Solo para un poco de contexto, mucho de mi trabajo ha sido por el río Colorado. Estoy un poco familiarizada con el río. La mejor respuesta que puedo dar es que es algo mezclado, algo combinado. Muchas comunidades nativas no han podido participar al tomar decisiones o al tomar decisiones por el río o de manejar los recursos acuíferos. Muchas de las tribus a través de la frontera de Estados Unidos y México, que comparten amigos y hermanos. Mucho de mi trabajo ha sido con la tribu Capac en Arizona. Podemos usarlos como un ejemplo. Los Cocopas no tienen derechos de agua. ¿Han visto el río desaparecer? El sistema de presas, ¿han visto cómo se sigue desarrollando? Y como mexicanos, vemos que todos se han estado beneficiando por esa infraestructura a través de la frontera. La tribu Cucapaga ha estado quedándose sin recursos. Ya no hay un río para ellos. Muchas organizaciones ambientales han trabajado para restaurar el flujo del río y han sido muy exitosos para mantener el flujo de los ríos. Las partes de los ríos en que las comunidades nativas viven, pero todavía no tienen la calidad de agua. Casi es agua que se usa en el tratado de drenaje. Diría que más que nada en el lado de México, muchas comunidades nativas no tienen la oportunidad de participar y dar sus comentarios sobre el manejo de recursos acuíferos transfronterizos. Han sido muy activos, han hablado, pero también diría que mucha de su participación es el tratar de tener acceso, pero no obtener el dominio. Pero esto es algo de lo que hablaremos más tarde. Básicamente, la respuesta más corta es que las comunidades nativas se benefician y dependen de sus hermanos en el otro extremo de la frontera para que sus voces se escuchen. Ellos me pertenecen a otro estilo legal y no tienen la oportunidad de participar para hacer decisiones de su propio río. Mientras que las comunidades nativas del lado de Estados Unidos tienen más publicidad. Adrián, ¿te gustaría darnos tus comentarios? Gracias por tenerme aquí.
Me encuentro aquí en Albuquerque. Voy a seguir un poco de lo que ya se ha hablado. Hay muchas naciones indígenas aquí en Nuevo México. Los pueblos del Río Grande. Los pueblos no son personas que se han quedado sin tierra. Son los dueños de. Han estado aquí desde antes de que nosotros llegáramos. Y entienden cómo funciona el río y los ciclos por los que va. Tenemos un problema muy similar en las tribus de México que no tienen los derechos del agua. Sabemos que las tribus y nuestros pueblos tienen derechos de agua. Tenemos asentamientos de derechos de agua que deciden cuáles son los derechos que se tienen. Pero muchas veces no se tiene la información de cuáles son esos derechos. En términos de qué tanto se involucran, los pueblos son los líderes de las comunidades. Cuando visitan a un pueblo, es muy diferente a una suburbia. Tienen recursos naturales y departamentos muy activos que regulan la calidad del agua. Están muy conectados al río, también culturalmente. Y los vemos tener el liderazgo en proyectos de eficiencia. Y últimamente han estado donando agua al río cuando hay escasez. Ellos voluntariamente dan el agua para asegurarse que el agua se mantenga en el río. Estamos muy afortunados de tenerlos aquí. Están en la cabeza de la conservación de los recursos acuíferos. Muchas gracias, Adrián. Voy a terminar esto. En el Tratado de Agua de México y de Estados Unidos, no recuerdo la mención de naciones indígenas, ni siquiera del Tratado Guadalupe Hidalgo. Solo quiero comentarlo para que podamos repasarlo después. Ahora le daré el micrófono a Sam para que podamos continuar. Gracias a los ponentes. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que las comunidades nativas abordan o entienden el concepto de los recursos acuíferos compartidos en un contexto transfronterizo? ¿Cómo es que las autoridades estatales, municipales y nacionales abordan los temas de aguas transfronterizos? Sigamos con el mismo orden. Oscar. Oscar, ¿lo tienes en silencio? Listo. Si pudiera agregar un poco más de información a lo que Adrián comentó. En Texas hay dos tribus federales muy reconocidas que viven en la frontera. Y son los Kicwas de El Paso y los Kickapoos de Eagle Pass, Piedras Negras. Los Kicwas están más hacia los Estados Unidos y los Kickapoos, aunque tienen una reserva justo en la frontera,
La comunidad en la que vivían antes de nacer, antes de moverse a Texas, estaba en Coahuila. Los lipanes somos una tribu reconocida estatalmente, aunque hay lipanes en reservas en todo Nuevo México. ¿Algunos se encuentran en Mezcalero? También en Oklahoma de la Reserva Apache. Todas esas personas originalmente eran de las grandes planicies y se movieron al área en el que estamos en estos momentos por acciones políticas y militares. Por los españoles, por los franceses, etc. Terminamos en ese lugar. La tierra que tenemos en este momento es un ejido, una mancomunidad. La estructura política de México se mantiene en ese lugar. En los 90, ese lugar estaba dividido por el cambio del Río Grande, que fue una característica del Río Grande. Una característica del mulato es que ahora está en Texas. El universo de los mulateños, que eran más de 8,000 personas, pero la mayoría vive en Texas y en Nuevo México, porque ahora se encuentran en el lugar en el que viven en estos momentos. Tenemos un sistema de sequía. Hasta recientemente, la idea de que ser parcial del agua en México y en Texas ahora, por el cambio climático, podemos ver que hay momentos en que el río está muy seco y empezamos a ver cómo podemos sacar el agua de estos sistemas. Dependemos mucho de los procesos políticos del lado mexicano y un poco menos del lado de Texas, aunque irónicamente el 90% de nuestras personas vive en Texas, aunque el 10% de nuestras personas vive en México. Pero dependemos del lado mexicano para defender nuestros derechos al agua, y no ha sido muy exitoso últimamente. ¿Sí puedo agregar un poco? Me gustaría mostrarles el área de la cual estoy hablando para darles una mejor perspectiva de lo que estoy hablando. Si le prestan su atención a la pantalla, el área de la que estoy hablando es en este lugar. Y si nos acercamos, en Ojinaga, Chihuahua, está más cerca de la frontera. Y el mulato está dentro de un parque nacional mexicano. Y me gustaría cambiar a satélite. Este es el mulato. Aparece antes de Ojinaga. Antes, Ojinaga era conocido como Presidio del Norte. El mulato ya se encontraba en ese lugar. En términos de derechos de agua, el mulato tiene más prioridad. Solo para mostrarles el satélite. El mulato comienza de este arroyo.
de este arroyo hasta las montañas. Y toda esta área se conoce como el Mulato en México. Pero les voy a mostrar más claramente. Vean lo torcido que está el río en esta área. Y este río solía estar en las faldas de esta meseta. Pueden ver cómo solía estar el río, pero cómo cambió. La gente vivía a través de ahí. Y estas son granjas familiares. La mayor parte de la comunidad solía estar en esta parte. La conocemos como la luz del desierto. Aparece en la aurora. La razón por la que el 90% de los mulateños viven en Texas y es que tienen la ciudadanía al haber nacido en esta parte del mulato. Podemos acercarnos más, pueden ver los sistemas de irrigación que toma el agua del río y lo lleva al extremo del río, donde están los campos. Estamos aquí desde el año 1700. Éramos personas de Nebraska. Vivimos cerca de 400 años ahí. Luego nos movimos al pueblo Pecos, en Nuevo México. Y en 1700 nos movemos a este lugar. Y los soldados españoles nos mueven a un lugar llamado Establecimientos de Paz. Nos quedamos en Presidio, pero cuando llegaron los americanos y empezaron a establecer fuertes, todos esos fuertes se crearon para atacarnos. Entonces se fueron al lado de México y de ahí es donde nos encontramos en estos momentos. Gracias, Oscar. Gracias por mostrarnos lo que el río puede hacerle a nuestras comunidades. Yamilet, Sam no quería interrumpir. Yamilet, ¿te gustaría decirnos lo que el compartir es un concepto grande para las comunidades nativas? Es difícil de entender. El compartir suena muy bonito, muy humano, pero parece un concepto muy bonito, pero parece estar fuera de nuestra humanidad. Gracias. Gracias, Oscar. Fue un gran inicio a todos los conceptos del río. Y relacionado a esta pregunta sobre cómo las comunidades nativas ven el tema de compartir recursos transfronterizos, desde mis conversaciones en la tribu, estuve ahí viviendo con ellos por 3 meses cuando estaba haciendo mi doctorado y aprendí que desde su perspectiva
que aunque creo que se comparte en tribus indígenas en todos lados, es que la madre naturaleza es la dueña y la creadora, y todo le pertenece a la madre naturaleza. Se nos permite utilizar los recursos. También tenemos la oportunidad y la responsabilidad de tomar esos recursos para nosotros, para las demás personas y para las demás generaciones. Y esa es la visión que muchas naciones indígenas todavía tienen. Diferentes comunidades mexicanas, urbanas o rurales, tienen esa idea de que es mío, es mi agua, es mi nivel, es mi propiedad. Y yo creo que hay ese contraste y se refleja también en los temas legales. Se ven como naciones que tienen sus tierras y sus derechos de agua. En México, las naciones indígenas se les reconoce por nombre, pero no como parte de una nación. No son dueños de las tierras como una tribu. Tienen más como una perspectiva agricultura, porque todos los mexicanos pueden tener un ejido, aunque no sean indígenas. Me parece que eso también ha creado muchos conflictos sobre cómo podemos tener a las comunidades indígenas a que sean más activas, a que tomen decisiones. Muchas veces tienen que participar en compartir, aunque no se les reconoce como los dueños porque no tienen derechos al agua. Y esos que tienen los derechos del agua no son los que tienen derechos de agua, no se les ve como una nación soberana. No pueden tratar el agua tratan el agua como una comunidad en lugar de compartirla. Y eso daña la relación entre México y Estados Unidos. México aparece en conversaciones transfronterizas como un país. ¿Tiene algo de representación? ¿Tiene representación agricultural? Las organizaciones ambientales también son parte de tomar decisiones, pero las comunidades nativas no tienen ese papel. Abrir espacios para las organizaciones indígenas para tomar decisiones y compartir recursos es algo que tiene que ser más intencional para las comunidades nativas de México. Muchas gracias. Gracias, Yamilet. ¿Adrián? Sí, gracias. Yamilet, esos son comentarios muy importantes. Comprender lo que las tribus y las comunidades indígenas hacen con el río. Muchas veces tenemos dificultades al manejo de recursos acuíferos transfronterizos. En lo que se refiere a compartir recursos, especialmente en Nuevo México y comunidades hispanas, tenemos 6 pueblos que dependen del mismo sistema de irrigación. Tenemos la ventaja de que las naciones soberanas se les reconoce y tenemos derechos muy fuertes. También están bien parados económicamente, con abogados
líderes educados, lo que les ayuda a participar de manera elegante. Rosario, para mencionar tus comentarios. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, los derechos del agua fueron reconocidos. ¿A qué derechos tienen nuestros pueblos y nuestras tribus? Específicamente hace que los derechos del agua de las tribus sean reconocidos. Existe una directiva que pide que Nuevo México respete y siga los métodos de las tribus indígenas. Las tribus deberían estar a cargo de cómo se manejan los productos acuíferos. Ellos tienen un lugar en esta mesa. Y como ya lo he mencionado antes, ellos deben ser los líderes sobre cómo se comparten estos recursos. Muchas gracias, Adrián. Me parece que son unos puntos muy importantes y perspectivas muy diferentes. Como vemos, los diferentes puntos de vista de manejar el agua y la propiedad privada, también el compartir recursos y el manejo de los mismos. Rosario, ¿te gustaría seguir con la siguiente pregunta? Sí, voy a continuar. Es una buena pregunta. Hablamos sobre equidad, inclusión, es muy popular. Inclusión, equidad, diversidad, todos esos términos y sostenibilidad. Pero ¿cómo se aplican a las comunidades nativas actualmente? He visto las noticias del río Colorado con el nuevo acuerdo y como las comunidades nativas se vuelven cada vez más fuertes y ahora sus voces se consideran cada vez más. ¿Esa es la tendencia correcta? ¿Es ahí a donde debemos ir? ¿Podemos decir que hay más inclusión, más sostenibilidad, más justicia y consideración a los dueños originales? ¿Podemos decirlo? Voy a comenzar con Oscar. Oscar, ¿lo tienes en silencio? Una disculpa. Yo creo que las cosas están empeorando mucho más rápidamente. Nuestra preocupación de tener el agua y los sistemas de irrigación. Llega un punto en los últimos 3 o 4 años en el que las personas no recuerdan cuando no existía el agua y hay un área muy, muy seca. Pero la historia es que nunca antes había estado tan mal. No se sabe mucho de lo que se está pasando. Y sigue este sentimiento de que esto es lo que está pasando en este momento. La economía de la agricultura se puede destruir si las personas empiezan a emigrar más seguido. Pueden empezar a mover a las comunidades que ya están ahí. Las comunidades a las que vamos durante las fiestas, nuestros segundos hogares. O mandamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes a pasar el verano ahí.
Pero con el colapso de la agricultura, las personas que se quedan ahí todo el tiempo, la comunidad permanente, tendrán una sequía y será una comunidad fantasma. Algo de lo que no se ha hablado mucho es el poder político que tenemos del lado de Texas. Y un decreto político. La decisión política local sobre el Consejo era algo muy sencillo, una decisión muy fácil, y pensamos que solo era por las políticas, con los republicanos y los demócratas. Ahora estamos tratando de ganar más peso para proteger a los mulatos y proteger a las descendencias. Es un desafío cada vez más fuerte el poder mantener los recursos. Necesitamos reconocer esas prioridades. Este movimiento político, si se le puede llamar así, del lado de Estados Unidos, para tratar de mejorar el lado mexicano. Porque el lado mexicano lo hemos intentado, yo mismo lo he intentado, como parte de la mesa directiva. Buscamos más atención para la tierra que perdimos, no para recuperarla, solo para mantenernos como dueños. Porque el decreto mencionaba que los dueños de las tierras no cambiarían. Vemos que la luz del desierto, eso está en el mulato. Y dentro de las posibilidades políticas, nos gustaría recuperarlo o tener un mejor uso de esas tierras. Y no fue hasta 2001, el 11 de septiembre, que fue un problema para las personas el poder cultivar esos lugares. Nuestra gente llevaba sus animales, era algo muy común. La gente iba y venía a través de la frontera. Después del 2001, eso se convirtió en un gran problema. Ahora eso causa muchos problemas y ustedes pueden imaginar que, mientras pasa el tiempo, cualquier margen que había, cualquier camino que había para poder manejar esas cosas, se ha estado disminuyendo. Y de nuestro punto de vista, no es tanto por el agua, sino por el agua es un elemento muy crítico y muy importante como el aire para mantener la comunidad. A pesar de la gran violencia, es posible mantener la comunidad. Voy a seguir esto, solo quiero preguntar. Cuando dices que las condiciones van a empeorar, sabemos que van a empeorar por el cambio climático o el acceso al agua o la disponibilidad. Pero también crees que se debe incluir o apoyar, ver o considerar a las comunidades nativas en la discusión binacional. Sí, y tengo una gran razón para decir eso.
Todavía estamos ahí. Tal vez no estamos en los libros de historia, pero todavía estamos ahí, estamos presentes. Y somos parte de la política local de ambos lados. Queremos proteger y preservar la tierra que ya se encuentra ahí. Es importante que se nos incluya. Digamos que el día de mañana el río se seca completamente. Y supongo que habrá periodos en donde eso pueda pasar. ¿Cuáles son las posibilidades en esa región para que la comunidad pueda mantenerse y que pueda mantenerse esa economía si ese río se llegara a secar, esa frontera? Se convierte en una barrera. Si no podemos ir y atender los campos. Yo creo que una inundación sería un evento mucho más drástico. Yo he tenido campos ahí que se inundaron por el huracán Ike, pero nunca llovió en el Mulato. Pero la lluvia que pasó en la parte de arriba de la montaña esa clase de eventos serían mucho más grandes para ver la realidad del río. Es posible imaginar lo que pase cuando no exista agua en ese lugar, cuando las personas y los animales puedan cruzar. Y los problemas solo irán aumentando. Muchas gracias, Oscar. ¿Yamilet? Estoy de acuerdo con Oscar. En algunas partes avanzamos y en otras partes vamos hacia atrás. En ambos países buscamos más equidad, más justicia, más diversidad, inclusión. Es una de las nuevas visiones que hay, especialmente en Estados Unidos, pero más sostenibilidad por parte de las empresas. Cuando la conciencia sigue en aumento y seguimos tratando de ser mejor y tratar de compartir nuestros recursos de manera que sea muy equitativo, todavía no alcanzamos los factores del cambio climático. Es muy estresante para todos los sistemas legales y económicos y sistemas culturales. Cuando hay una escasez de recursos, hay una tendencia a decir que esto es mío, en lugar de una vista colectiva de cómo podemos mejorar. Este es un desafío y una oportunidad. Y por lo que he visto en el río Colorado, es que podemos crecer de ahí de la manera difícil. Antes de eso, México tenía su agua, Estados Unidos tenía su agua, todos tenían sus derechos de agua. Pero antes de la sequía nos mostró que no podemos hacer esto solos. Tenemos que estar todos juntos. Y ahora hay nuevas condiciones para compartir, para el manejo y los efectos de la sequía. Al mismo tiempo, no veo que haya un cambio total al ser completamente inclusivos, al menos de la perspectiva de las comunidades indígenas de México. Creo que podemos seguir mejorando. Justo como vamos, seguir abriendo el camino para organizaciones ambientales y para el manejo del río.
Tenemos que seguir con ese proceso y expandirlo para incluir a las naciones indígenas que no han sido parte de las decisiones. Gracias, Yamilet. ¿Y Adrián? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tengo una imagen muy de color rosa. La posición en la que se encuentran es reciente, de las últimas décadas. Históricamente, las tribus y los pueblos han estado en desventaja, como muchas comunidades a través del mundo. Del distrito de irrigación en el que estoy, se construyen con concreto en tierras indígenas. Los sistemas de irrigación se extienden a las tribus con dinero federal que entra cada vez más a esas tribus. Y una de las cosas que se ha mostrado es que es el papel de la apropiación. La regla de que quien sea que llegue primero tiene el derecho para reclamar el agua. Y eso afecta negativamente a las personas que necesitan el agua. Nuestro suplemento de agua va bajando cada vez más, con condiciones que nunca antes habíamos experimentado. Y esa apropiación de el primero que llegue, y los pueblos indígenas llegaron primero. Una posición de colonialismo. Cuando había escasez extrema, las tribus y los pueblos eran los únicos que tenían agua. Y en estas últimas décadas, con el sistema de irrigación, tuvimos que apagar a todos los sistemas de irrigación, que es algo muy difícil de hacer. Ven los pueblos indígenas como un escudo antes de caer en la completa miseria. El manejo del agua, siguen peleando los derechos del agua con las tribus indígenas, tratando de hacer que ganen lo menos posible. Y muchas veces se les requiere que limiten o se corten los recursos de estas mismas tribus. Existen dinámicas sociales muy incómodas cuando se trata de trabajar juntos, ya que existen puntos de vista incómodos sobre quién es el dueño de cada parte del río. Es posible que se pueda repetir lo que se hizo en New Zealand. ¿Podemos tener algún sistema para el manejo del río, donde las tribus y el país tengan el mismo tipo de oportunidades? ¿Y de cómo se maneja la decisión de cómo se maneja el agua? Una manera compartida del manejo del agua sería la mejor opción. No sé si esto se haga mejor o si esto pueda empeorar. Sé que la condición del agua va a empeorar, pero espero que las relaciones entre el manejo del agua de indígenas
y los no indígenas mejore a través de los años. Y sé que uno de los oficiales del manejo de agua renunció en Nuevo México. Es posible que se pueda reformar el manejo de agua en Nuevo México dentro de todos los niveles. Estamos en un momento muy interesante en el que podemos tener la oportunidad de influir en los derechos del agua de Nuevo México y darle una oportunidad a los derechos de agua de pueblos indígenas. Podemos sanar algo de la injusticia que se ha vivido. Adrián, me parece que nos estás dando una buena perspectiva para saber el contexto. ¿Cómo es que las leyes se aplicaron? Esa ley se utilizó para que el agua llegara a los pueblos, lo que me parece que fue una pelea que duró muchos años. Tenemos una república. Tenemos que ver hacia atrás para saber lo que ocurrió y poder continuar. Solo un comentario sobre lo que mencionó Adrián. Antes de tener mi posición, era un gestor municipal. Teníamos a muchos ejecutivos tratando de hacer una cuantificación de los recursos. Estaban muy enfocados en la cantidad. Tratar de cuantificar, y debido a el cambio climático, la cantidad que crees tener realmente es muchísimo menos. Y al pasar los años, los recursos van a ir bajando. Estás esperando que haya suficiente agua para que pase por los pueblos y por esos campos. Y se espera que esto llegue a una revolución, donde de lo que se habla aquí pueda mejorar a todos. Terminemos esto con preguntas de la audiencia. ¿Y cuáles son de algunas de las lecciones aprendidas y cómo podemos seguir avanzando? Oscar. Bueno, cuando hablo sobre los derechos de agua y del río como una frontera y recursos acuíferos, es un artefacto geográfico. La población no ha cambiado mucho de cuando yo estaba creciendo ahí. Pero la gente podía cruzar el río y cuidar de sus pueblos, y el mulato podía mantenerse unido. No era un gran problema. Pero desde el 11 de septiembre, parece que la frontera la parte más importante del río se convirtió en que era una frontera. Y así se perdieron muchas tradiciones. Y con las lecciones aprendidas, yo creo que existen muchas lecciones del pasado que podemos aprender. Esta área y el área de Boquillas del Carmen
no muy lejos del Mulato, ese lugar no puede ser transitado. Solo es presencia natural de montañas rocosas. La idea de que puedas poner una pared ahí, para poner la idea de que somos nosotros contra ellos, es algo absurdo. Es una dirección absurda. Somos gente de Kansas y de Maryland. Están negociando sobre cómo hacer la frontera. Yo creo que las lecciones es debemos poder sobrevivir. La violencia y todo lo que se ve la violencia que se vive es debido a lo estricto, la estricta que es la frontera. Lo que solía ser posible, lo que no será un problema, ahora se ve como un crimen terrible. Y como ya no es permitido que se cruce el río. Yo creo que hay lecciones en el pasado y no tan atrás que podemos aprender. Gracias, Oscar. Yamilet. Yo creo que hay muchas lecciones para el manejo de recursos transnacionales. La manera en la que yo lo veo que pasó en el río Colorado, el papel de la academia, el papel de los científicos, ha sido muy importante para conectar a México con Estados Unidos y aprender de los límites, aprender de los ríos, aprender de la variabilidad, de las sequías. Ha sido algo muy importante para mantener la atención del manejo del agua, del público, de los oficiales de ambos países y organizaciones civiles que son parte de estas comunidades, del manejo del agua, de participar, dar alternativas, tener instrumentos políticos, mientras podamos aumentar lo inclusivo y aumentar a que las personas estaremos mejor en la sostenibilidad a través de los años y de restaurar el flujo de los ríos, aún en las condiciones del cambio climático. Algunas de esas lecciones hay que seguir investigando en las perspectivas sociales y económicas de las naciones indígenas. Así es como los científicos pueden seguir trabajando y seguir levantando los niveles del río Colorado. De mi perspectiva, ese trabajo de seguir mostrándole a las personas y el de mover el agua de la agricultura al medio ambiente. Y hay muchas maneras en que la academia puede ser muy importante, abriendo nuestros ojos y mostrándonos cómo se pueden manejar estos recursos. También darle oportunidades a esferas políticas para sentir que pueden participar y pueden aumentar la participación. Es algo complicado cuando hay muchas perspectivas legales, como ambos países se relacionan a las naciones indígenas, pero me parece que puede hacerse y que se debe hacer. Deben ser incluidos, porque como un ejemplo, en el río Colorado, una de las medidas de Arizona para lidiar contra la escasez y la sequía es tener un plan en Sonora, más allá de la frontera,
ponerle fronteras a otros grupos tribales. Le digo a varios amigos, si los incluyes en esa parte de la solución, ellos te ayudarían, pero también pueden tener un poco más de agua que beneficiaría a todos, que ayudaría a que ambos países aumenten su nivel de agua. Yo creo que la conexión entre la frontera se extiende más allá de los recursos acuíferos. Gracias, Yamilet y Adrián. Eso es muy bueno, Yamilet. Yo creo que la mejor lección que hemos aprendido sobre el sistema de Colorado, una de las cosas en las que más se enfrenta es el capital social, las relaciones existentes. Quieres conocer bien a tu vecino para que si tienes problemas puedas ir a hablar con él. Y él requiere mucho la inclusión en este tipo de diálogos. En el estado de Nuevo México está trabajando en un plan del agua y están las tribus les preguntan, ¿por qué no nos hablaron un año antes? Hemos estado aquí todo el tiempo. La inclusión de voces de mujeres indígenas. Esas voces están lentamente siendo apoyadas y eso es algo muy importante. Necesitas saber las personas del manejo de recursos naturales indígenas. Normalmente suelen ser las mujeres. Yo creo que eso es algo muy importante. Casi todo se basa en el capital social. La cosa es que lo más importante en mi mente, voy a citar a John, es el entender al gobierno céntrico. Y tener ese papel, manejar ese papel como debe de ser. Tenemos tantos papeles de gobiernos. Algunos tienen el agua que se entrega por sistemas de irrigación locales. Ellos tienen que lidiar con el Estado, con el gobierno federal y tienen que lidiar con ellos mismos. Porque son entidades culturales distintas y no todos podemos trabajar juntos. No puedes decir que si conoces a un pueblo, conoces a todos. Yo me enfoco mucho en el capital social y en las herramientas con las que tenemos que prepararnos para lidiar con los tiempos que van a llegar. Gracias a todos. Yamilet, Oscar, Adrián. Desearía que podamos quedarnos aquí y seguir hablando. Tenemos un par de preguntas. De la audiencia. Es un tema muy interesante, así que podemos seguir hablando de esto. Una pregunta de Alfredo es si saben sobre el problema del distrito de irrigación 005 en México y que si lo saben,
¿Cuál es su opinión al respecto? Solo tenemos un minuto para esto. ¿A quién le gustaría hablar por un minuto? ¿No hay nadie? Vamos, un minuto. No soy muy familiar, pero la diferencia más grande es que México negocia con el Tratado de Aguas. Conchos, en el lado de México, tiene muchos estados mexicanos que también lidian con el cambio climático y con la sequía. El Distrito 005 tienen la responsabilidad de dar el agua a Estados Unidos, pero también se restringe su propio nivel del agua, mientras otros estados de México no estaban tan restringidos. Esto es lo más que conozco del tema. Otra pregunta. Eh, los derechos de la naturaleza. La idea de darle al río su propia agua, la sostenibilidad. Mientras más lo respetemos, hay que incluir los derechos del agua, no solo las tribus, sino que el agua y su sistema. Y de hecho, en la ley de México, los ríos y los acuíferos, todos los ríos son dueños de una porción de su agua, por suerte. El problema es cómo se aplica esta ley, porque la implementación no es muy clara, sobre todo con los ríos que ya tienen dueño, por así decir, como el río Colorado. Esos derechos se pide que sea sostenible y es difícil darle el derecho al río porque se le tiene que quitar a alguien más. Y muchas veces la comunidad de la agricultura mantiene esos derechos, pero son las personas más vulnerables. Y en 30 segundos voy a tratar de cerrar este tema, dar los últimos comentarios. Es muy divertido como al final del día tenemos, tenemos las mismas ideas, tenemos que confiar entre nosotros, tenemos que hacer más relaciones culturales, considerar a los dueños, porque los desafíos que tenemos es lo último que podemos hacer y no hay otra manera de hacerlo. Es una de las lecciones que aprendimos. Tenemos que seguir abriendo los ojos de las personas. Tenemos que seguir apoyando a la ciencia, que no solo es técnica. No podemos solo incluir lo físico del sistema, también la socioeconómica y política. Mientras menos agua, hay más desafíos. Siempre habrá escasez y siempre tendremos un conflicto por eso, porque ya tenemos un conflicto. Y si no tenemos el conflicto en la mesa, entonces va a aparecer en algún momento. Y por ahora yo lo dejaría así. Sam, ¿tienes alguna otra idea? Las comunidades indígenas. Hay que reconocer el estado de Texas y el estado de Chihuahua. Tenemos comunidades indígenas a través de toda la frontera. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que están ahí. Y una vez que las reconozcamos, otra cosa que me gustaría hablar es cambiar la perspectiva. La naturaleza y la comunidad indígena son una sola cosa. No es agua para el río o agua para la gente. Ambos son el mismo elemento.
Algo que dijo Oscar que me gustó es la dependencia de la agricultura con el río, porque es una relación muy intrínseca. Cuando tienes un canal o tienes una presa, es algo que afecta y es algo a lo que tenemos que darle mucha importancia con la interacción al río. Ayudar a las comunidades indígenas. Yo creo que sería todo por mí. ¿Algo más que les gustaría agregar? Solo fue muy divertido. Solo me gustaría hablar rápidamente, algo que Jerry mencionó. Muchas gracias por mencionarlo. Me parece una pregunta muy fundamental. ¿Cómo es que el movimiento de la naturaleza afecta a la conversación de la presencia indígena en los ríos? ¿Y cómo se afectan entre ellos? Me gustaría poder explicarme bien. Las comunidades indígenas estamos en este río. Son comunidades muy antiguas que han estado ahí por miles de años, como los lipanes, que han estado ahí por cientos y cientos de años. La idea de que te veas como parte de la tierra es algo fundamental y humano, una característica muy humana, porque hay que mantener esa idea. En el momento en el que perdemos eso, las conversaciones son algo completamente diferente. Cuando sabes que hay valor y que debe protegerse, que eso se compite con los problemas económicos del día a día. Y las comunidades indígenas siguen todavía a través del Río Grande. Y cuando lo aceptas lo puedes apreciar. Cuando hablas sobre protección ambiental, la inclusión, la democracia, si vas de una a una u otra forma, si crees que puedes quitarlo y simplemente volver a llenar la tierra y decir que ahora eres dueño de ello. Ese punto de vista lleva a soluciones ambientales muy, muy diferentes. Puede ser una solución de que la sociedad se separe tanto de la tierra que ya no valoren a los indígenas en el río. ¿Y qué tal si solamente los mueves de ahí? ¿Qué tal si los mueves y ponlos en lugares donde hay en agua, como en Chicago o en Dallas? Y eso puede sonar absurdo y exagerado, pero hay comunidades nativas que ya han experimentado eso, porque eso ha pasado y no pasó hace mucho tiempo. Y conozco a gente que estuvo en esas conversaciones. Si no pueden existir ahí, si no hay valor al tenerlos ahí, entonces solo muévelos. Envía a los niños a Dallas o a Kansas City y así lidias con ellos. La idea de las identidades indígenas junto con el río, porque ese es parte del tema principal. Porque con eso puede definir cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones al problema. Gracias, Oscar. De mi perspectiva, también comparto el punto de vista de Oscar. Es como un niño que se mantiene fuera del campo de juego, que no se incluye. Tratamos de hacer que nuestros niños lo inviten. Creo que es la misma responsabilidad
al momento de el manejo y la participación de las comunidades nativas. Esa es mi perspectiva y con el trabajo que he hecho. Tenemos una responsabilidad como personas que trabajamos en la esfera pública. Tienes que asegurarte de que los invites a las conversaciones. Aunque no tengan un representante formal o que no sean reconocidos como una nación federal o soberana, ellos están ahí. Y muchas veces conocen el río mucho mejor que nosotros. Porque tienen la sabiduría de siglos y siglos y generaciones atrás. Y también creo que es una de las razones por las que quería participar aquí. De la perspectiva filántropa, me gustaría aumentar las relaciones. Me gustaría ayudar a otras organizaciones el tener más fuerza y mantener a nuestras comunidades más fuertes. Es algo que tenemos que abordar, el poder hacerlas más fuertes y el cómo abrir espacios para ellos. Y creo que las organizaciones ambientales son los mejores compañeros sobre los recursos transfronterizos, para ser los que incluyen y los que se aseguran de que las personas que conocen el río lo mejor puedan participar junto con los científicos y con los investigadores, junto con el gobierno y las agencias y todos los demás, ya sea que tengan derechos acuíferos o no. Adrián, último comentario. Yo creo que solo me gustaría agregar que una vez te agregas a las comunidades indígenas y trabajas con ellas, tienes que respetar sus límites. Para los pueblos en Nuevo México, los ríos es importante para su religión, para su cultura. Hablar sobre el manejo del agua. Puedes preguntar sobre su uso de ceremonias. Es algo apropiado y tienes que entenderlo. A los jefes políticos se les pide que mantengan eso en mente a sus decisiones del manejo de recursos. Y hay discusiones muy grandes respecto a esto. ¿Esto es bueno o es una nueva forma de colonialismo? A las tribus que querrán robar las ideas de los ambientales ahora que tenemos un problema ambiental. Creo que es igual de importante, además de asegurar que sean invitados a las conversaciones. También es muy importante saber que es conveniente y hay que incluirlos. Hay que asegurar que sean incluidos y poder oír sus comentarios. Todo eso es parte del mantenimiento de la tierra indígena. Esto ha sido muy divertido. Les avisaremos sobre nuevos eventos. Es muy bueno estar aquí. Nos tomamos un pequeño descanso en diciembre. Rosario, ¿hay algo en la agenda para los meses que vienen? Hay muchas cosas, pero les avisaremos. Gracias por estar aquí el día de hoy, como todos los meses, excepto por diciembre. Tenemos una plática científica, también con Sam. Y me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores. Y tendremos diferentes programas con ellos.
para tratar de aprender más y educarnos en este tema, para tener más oportunidades, para aumentar las voces de las comunidades fronterizas. Mientras más sabemos, más participamos y más compartimos y más podemos entender. Con los desafíos de las regiones fronterizas. Quiero agradecer a nuestros invitados el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por su paciencia y por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros. Una última cosa. Este es su foro. Es el foro de todos. Y gracias por compartir sus ideas. Estamos abiertos a sus recomendaciones, sus sugerencias. El foro es de todos. Los invito a que nos den sus ideas. En marzo me parece que tendremos unas sugerencias por los miembros del foro. Y estamos grabando esto. Vamos a publicarlo en nuestras redes. Muchas gracias a todos. Y los vemos después. Adiós y muchas gracias. Gracias a todos, Oscar, Adrián, Yamilet. Fue un placer tenerlos aquí.